Durante gran parte del siglo XX, en Estados Unidos, existió un lugar donde cientos de niños se les prometió cuidado, educación y protección. Pero lo que ocurrió ahí no fue un accidente, fue un experimento, aprobado por científicos, financiado por el gobierno y ocultado durante décadas. Este lugar se llamó Fernald State School. Fernald State School fue fundada en 1848 en Massachusetts. Oficialmente era una institución para niños con discapacidades intelectuales. Muchos de ellos provenían de familias pobres o eran enviados por el Estado. En la práctica, Fernald funcionaba como un lugar de encierro. Los niños vivían aislados, bajo estricta disciplina y con escasa supervisión externa. Literalmente eran invisibles para la sociedad. En los años 40 y 50, Estados Unidos estaba obsesionado con la ciencia, la nutrición y la energía nuclear. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno buscaba entender cómo funcionaban las vitaminas y los minerales, y los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Los científicos necesitaban sujetos de prueba, y Fernald ofrecía algo inquietante. Niños pobres, niños institucionalizados, niños sin voz. Y ya sé lo que estás pensando. ¿Dónde estaban los padres en todo esto? Bueno, a los padres se les dijo que sus hijos participarían en un club científico. Les prometieron mejor comida, regalos y atención especial. Nunca se les informó que los alimentos contenían isótopos radioactivos. Los niños consumían cereales, leche y otros alimentos contaminados. No estaban enfermos, no necesitaban tratamiento. Únicamente fueron utilizados para observar cómo la radiación se absorbía en sus cuerpos. Años después, algunos sobrevivientes hablaron. Uno de ellos recordó que los niños del club recibían premios, mientras los otros los miraban con envidia. Pero nadie sabía que esos privilegios tenían un precio invisible. Un padre declaró más tarde: nunca habría permitido esto si me hubieran dicho la verdad. Nunca. Con el paso de los años, muchos exinternos comenzaron a sufrir problemas graves de salud, trastornos óseos, problemas dentales severos, enfermedades crónicas. El daño fue silencioso y permanente. Durante décadas, los experimentos permanecieron ocultos. No fue sino hasta los años 90 que documentos oficiales salieron a la luz. El gobierno tuvo que admitir su participación. Se presentaron demandas. Y aunque hubo compensaciones económicas, la verdad llegó demasiado tarde. En 1970 se presentó una demanda colectiva, con el objetivo de mejorar las condiciones de Fernald y otras instituciones para personas con discapacidad en Massachusetts. Pero aún así, el daño ya estaba hecho. Actualmente Fernald State está abandonado. De hecho, hay planes para remodelarlo y convertirlo en una zona recreativa, lo cual ha generado mucha controversia dado el oscuro pasado del recinto. Muchos piden que se convierta en un museo o memorial para las miles de víctimas que vivieron ahí. El caso Fernald no es solo una historia antigua, no es solo un error del pasado que podemos archivar y olvidar. Es una advertencia de lo que ocurre cuando una sociedad decide que algunas personas no merecen ser escuchadas. Estos niños no eran números, no eran sujetos de estudio, eran hijos, humanos, personas. Pero en Fernald su valor fue reducido a un experimento.
Lo más perturbador de esta historia no es solo lo que se les hizo, sino lo normal que parecía. Médicos firmaron documentos, instituciones lo autorizaron, gobiernos lo financiaron. Todo era legal, todo estaba aprobado, todo estaba justificado. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas atrocidades en la historia no ocurrieron por maldad, sino por obediencia? Porque nadie gritó, nadie se rebeló, nadie quiso perder su puesto. La ciencia, cuando se separa de la ética, deja de buscar respuestas y empieza a buscar excusas. Excusas para dañar, excusa para experimentar, excusas para deshumanizar. Bernal nos recuerda que el verdadero peligro no siempre viene de personas crueles, sino de personas que hacen su trabajo sin cuestionarlo. Hoy miramos esta historia con horror y pensamos, ¿cómo pudieron permitirlo? Pero la pregunta más importante no es esa. La pregunta es, ¿qué estamos permitiendo hoy que algún día se contará con la misma vergüenza? Porque las peores páginas de la historia no se escriben en secreto, se escriben con firmas, con permisos, con silencios. Este fue el archivo de Fernald, un recordatorio de que el progreso sin humanidad no es progreso, es violencia, con otro nombre. Y mientras estas historias sigan existiendo, seguirán siendo abiertas, porque hay archivos que no deben cerrarse jamás. Si quieres conocer más historias reales que fueron ocultadas, ignoradas o enterradas, déjamelo saber en los comentarios, porque el archivo es vasto y aún quedan muchas páginas por abrir.